Hola. Primero que nada quería agradecer a Anita y a los organizadores de este campamento, me parece una súper buena iniciativa. Como les conté, Anita, yo trabajo en Francia en una empresa que se llama Deezer, que es como Spotify, como la misma onda, es una empresa que el servicio es que la gente pueda escuchar música en línea. Esta empresa tiene un equipo de investigación y desarrollo, y ya hicimos investigación aplicada, pero que tiene que ver mucho con la matemática aplicada y la informática en la música. Y me parece, bueno, súper en este campamento, por ejemplo, en ese equipo somos, no sé, una decena de personas, y yo, como siempre, soy la única mujer, y en general, en toda la parte como tecnológica, solo hay un 20% de mujeres, entonces ojalá que más chicas se animen a seguir carreras científicas o carreras que tengan que ver con la matemática en la informática. Ya, entonces lo que yo quiero como preguntarles, como la pregunta inicial, si alguna vez ustedes han pensado cómo puede ser que uno escuche música en el computador. Obviamente, bueno, hoy en día nos parece completamente trivial que uno puede escuchar música, ver películas, no sé, hacer un montón de cosas en el computador, pero obviamente eso tiene como unos principios detrás, como para que funcione, y eso está muy relacionado con la matemática. Voy a tratar de explicarles más o menos cómo funciona eso, y cuáles son dos como teoremas que se pueden explicar más o menos así con la mano, súper importantes para todo lo que es como informática y música. Y un ejemplo más particular todavía es, si conocen Shazam, una aplicación certificada para escuchar música. Bueno, ¿hay alguien que no conozca Shazam? ¿No? Ya, pues se va a poner como un micro video para que vean cómo funciona, y después vamos a seguir. Una pregunta que a todos nos resulta familiar. Estamos en un bar, escuchamos una canción y queremos saber inmediatamente el autor y el título de la misma. Con la llegada de los smartphones y aplicaciones que son capaces de averiguar las canciones, este problema se ha resuelto. En este vídeo os proponemos una batalla entre las tres más populares: Shazam, SoundHound y SoundSearch, el widget de Google. Ya, entonces la idea es que uno hay cualquier canción que está sonando ahí como en el aire, y estas aplicaciones telefónicas lo que hacen es, uno las pone y en algunos segundos te dicen está loco la canción. Bueno, a veces no la encuentran, pero la mayoría de las veces la encuentran, sobre todo si son canciones conocidas. Y bueno, todavía a uno no sé, se le parece trivial o fácil o no, pero lo que hay que pensar es que en las aplicaciones de música como esta hay una cantidad increíble de canciones posibles que hay que encontrar. Por ejemplo, una base de datos como de Spotify o de Deezer o de Shazam debe haber como entre 40 y 50 millones de canciones, y el hecho de que uno pueda en algunos segundos encontrar cuál canción es así como de una, también igual se basa en algunos principios matemáticos e informáticos, que voy a tratar como de explicarles cómo funciona. Entonces, en verdad son como dos caballeros como en dos momentos, digamos así, como de la historia de la matemática, donde se estudió mucho. ¿Cuál puede ser como como el fundamento matemático del sonido y de la música, ¿no? Entonces, el primero fue como en el siglo XVIII, este caballero que se llama Joseph Fourier, y el otro fue otro caballero que se llama Claude Shannon, que es un gringo, o sea, un estadounidense, que en el siglo pasado que trabaja haciendo matemática aplicada, y que mostró más o menos cómo uno puede pasar como de la música que uno escucha con la oreja a un computador. Y bueno, voy a tratar de explicarle, no la fórmula, voy a tratar de explicarle todo con las manos, pero más o menos como de qué se trata estas matemáticas. Entonces, la idea es que, bueno, para hablarles de música y de sonido necesito hablarles con un poco de física, pero va a ser bastante rápido. Tengo que explicarles qué es el sonido. El sonido, como para que pueda existir, necesita lo que llamamos un medio de propagación. Eso puede ser el agua, el aire. Si uno está debajo del agua puede hablar y escucha diferente, pero escucha igual. Uno puede poner la oreja en una pared y uno escucha que no sé, si está en una discoteca se escucha la música del otro lado. Lo que sí no es verdad, no sé si han visto películas que hay astronautas que hablan en el espacio, eso no existe, porque el espacio está vacío y no se puede hablar en el espacio. Entonces ya, necesitamos un medio que tenga partículas, y el sonido lo que es el hecho que estas partículas que están en el medio se estén comprimiendo y expandiendo constantemente.
Eso de comprimir será rarefacción, pero una palabra que casi nadie ocupa excepto los físicos. Y entonces lo que hay que imaginar es que, si por ejemplo, si el sonido viaja de la izquierda a la derecha, aquí están las partículas, y estas partículas, creo que hay un video después, claro, se van a mover de esta manera. Entonces se van a como apretar más, voy al revés, claro, se van a apretar más y después se van a extender. Y eso en general sucede, como están las partículas haciendo así como un acordeón, y eso sucede de manera periódica. Eso quiere decir que las partículas se van a comprimir, se van a expandir, se van a comprimir, se van a expandir, se van a comprimir, se van a expandir, tomando siempre como los mismos valores. ¿Okay? Entonces eso se llama, bueno, vamos a ver, de manera periódica, y también podemos decir que es una manera de oscilar. Entonces oscila entre, por ejemplo, dos valores, que es el más extendido y el más comprimido. Entonces, si eso nosotros tratamos de modelizarlo física o matemáticamente, podemos tener una función t, eso quiere decir que, una función, tenemos el tiempo que es t y tenemos una función que es x, y eso quiere decir que a cada momento del tiempo yo puedo dar un valor a esa compresión o esa compresión. Entonces puede ser, no sé, -1, quiere decir que está muy apretado, o 1 que está muy suelto. ¿Okay? Entonces es una función del tiempo, y para cada momento del tiempo yo puedo darle un valor a esta compresión. ¿Okay? Y eso, el sonido, así como que se explica físicamente. Y matemáticamente eso está muy relacionado con lo que se llaman las funciones periódicas. Entonces decíamos que una función, no sé si habrán visto en el colegio, pero la idea es que uno tiene un valor, y si uno espera, por ejemplo, uno tiene un valor del tiempo, y si uno espera t segundos, el mismo valor va a repetirse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo. Entonces, por ejemplo, si hasta aquí está el tiempo, vemos que estas son funciones, el gráfico de funciones. Entonces vemos que si uno espera t segundos, pasa lo mismo de nuevo. Entonces puede ser como, por ejemplo, una función triangular, o una función cuadrada, o la función sinusoidal, que vamos a ver que es muy importante después. Entonces esto se llama el periodo. El periodo quiere decir cuánto tiempo uno tiene que esperar para que las cosas empiecen a repetirse de nuevo. Y una noción, y aquí vamos a acabar con lo que es más o menos la física, asociada con el periodo es la frecuencia, que es el inverso del periodo. Entonces, por ejemplo, si el periodo es 1/2, quiere decir que uno tiene que esperar medio segundo para que todo comience a repetirse de nuevo, de manera periódica. Eso quiere decir que la frecuencia es 2. Y la frecuencia quiere decir cuántas vueltas se da este sistema en el tiempo. ¿Ya? Además tenemos esta noción, también la última de física, se llama amplitud, y eso es como cuán alto, o sea, cuán grande se va a expandir o se va a comprimir nuestro aire. ¿Ya? Entonces, eso es como lo único que necesitan como acordarse, y bueno, les voy a explicar por qué. Entonces, les mostré aquí que la primera que está dibujada ahí es una función periódica, quiere decir que se repite, del tiempo, que es una función sinusoidal. Entonces, me imagino que ustedes habrán visto en el colegio que cuando uno tiene un triángulo así, rectángulo acá, uno puede tener acá, este valor de acá, el seno del ángulo que se forma aquí, y este es el coseno del ángulo que está acá. ¿Okay? Entonces uno puede imaginar que uno pesca este triángulo que está acá, que se va formando acá, uno lo mueve así, vamos a ver una animación después, y el valor de este seno y este coseno van cambiando. ¿Okay? Bueno, y ustedes se darán cuenta que si después de un momento uno se da una vuelta, llega al mismo lugar y empieza de nuevo. Entonces eso es lo que se llama una función o algo que tiene una periodicidad. Y es exactamente eso lo que como que sucede con el sonido. Tenemos ahora dos funciones del tiempo, y que vamos a ir dibujando, que ustedes las deben conocer, o si no, no importa, se las muestro ahora, que es el seno y el coseno. Son estas funciones que son como ondas que están acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la roja que está ahí es que uno pesca el triángulo que se forma aquí, rectángulo, que dibujamos acá, y el seno corresponde al largo de este trazo que se va formando acá. Entonces uno ve que es más grande, se hace más chico de nuevo, se hace más grande, y vuelve a su valor, el rojo del coseno, y vuelve a su valor inicial. ¿Ya? Entonces esta cosa que está aquí es una función periódica. Ahí, está aquí. Ya hice. Y me dicen si no me escuchan, que no sé si así. Ahí sí, mejor. Ya. Entonces, esa es como la parte matemática que necesitamos saber para el resto, pero aquí se acaba todo. Con esto voy a tratar de explicarles cómo funciona Shazam y compañía. Entonces ahora les quiero hacer como una muestra. Yo dije que el sonido era como unas oscilaciones periódicas, y se los quiero mostrar de verdad. Entonces voy a mostrar un pequeño programa que usa la gente para
a hacer como experimentos con música, que se llama MaximSP. Y no sé si ven, está medio chico, pero bueno. En el cuadrado de arriba vamos a ver las funciones, como las oscilaciones que dijimos periódicas, que se van formando. Y vamos a escuchar también el sonido que sale. Si subo el volumen, por ejemplo, ahí tiene una función, un sonido que es súper simple y que es... ¿por qué no funciona esto? Se borró. Ahí sí, perdón. Ya, entonces, a ver. Si logramos verlo... ¿Qué le pasó? Perdón, ahí funciona. Ya. Entonces lo que vemos aquí arriba son esas oscilaciones periódicas que yo le dije, que pueden explicarse con las funciones que vienen de la trigonometría, el seno y el coseno. Y lo que yo quiero mostrarles es que podemos hacer dos cosas con estas funciones, que son sonidos puros, ¿verdad? Si lo escuchan es como un sonido así súper fome y simple, así como el sonido del teléfono. Entonces, en este programita lo que yo puedo hacer es cambiar la frecuencia, que ustedes, como pueden saber, es lo que se escucha ahí, que es más bajo. Y si yo cambio la frecuencia, voy a subir un poco el volumen. Si la pongo más bajo, ustedes ven que bueno, primero perceptivamente uno escucha un sonido más bajo y la función la oscilación ahí va cambiando, ¿ya? Y lo que está aquí abajo es... aquí vamos a medir la frecuencia, entonces lo dije que era el inverso del periodo y que está relacionado con la altura del sonido que uno escucha. Perdón, sistema 1. Entonces aquí, después dije yo tenía estas funciones tienen una amplitud, eso quiere decir que se pueden ser más o menos grandes. Entonces aquí yo puedo subir el volumen de la función, el volumen del sonido, y uno ve que las crestas del gráfico son más grandes. ¿Okay? Y también puedo cambiar la frecuencia y uno ve que pasan cosas. Entonces ahí tenemos un sonido, lo que llamo un sonido puro, y lo que yo puedo hacer ahora es poner un segundo sonido. No sé si alcanzan a ver, pero de todas maneras van a escuchar. Por ejemplo, ahora yo voy a poner un segundo. Ponerlo en bajo para que se escuche un poco más. Por ejemplo ese. Es otro sonido, también puro, así como bien fome en algún sentido. Y pasa la misma cosa, yo puedo subir o bajar su frecuencia y puedo aumentar o bajar su volumen, esa es la amplitud. Y otra cosa que puedo hacer es tener los dos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si pongo ese y en una frecuencia más alta, lo que pueden ver es que va a haber otra función que también es periódica y ya no es como una función sinusoidal tan pura, pero de todas maneras es un sonido. Y uno lo puede escuchar y todo está bien, sigue siendo un sonido. Entonces, por ejemplo, vamos a subir la frecuencia de este. Y aquí vamos viendo la segunda frecuencia del segundo sonido y aquí vamos a tener la primera, ¿ya? Eso era todo lo que quería mostrarles, ¿ya? Entonces, como yo les decía, esas funciones que uno ve aquí, que vienen de la trigonometría, de la matemática, que quizás a veces en el colegio dice, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve en particular para que uno pueda escuchar música. Bueno, esto como todavía es re simple, pero lo que yo quiero, como quería remarcarle, es que cuando le mostré el programita, hicimos una observación, que le dije al final, que como que la adición de dos sonidos, si yo pongo dos sonidos al mismo tiempo, todavía es un sonido, que algo que parece, yo me imagino que les parece así como súper obvio, pero que en realidad no es para nada obvio, y que les quiero tratar de mostrar por qué. Y que además uno puede subir el volumen, algo que todo el mundo ha hecho en la vida es subir el volumen de la radio cuando está sonando la música. Y eso, subir el volumen, correspondía a lo que les mostré, a hacer que las crestas y las olas, creo que se llama, bueno, la ola y los valles de nuestra función fueran más grandes. Eso es lo que se llama la amplitud, y eso es la misma cosa que subir el sonido. Quiere decir, no más que las partículas del aire están así como haciendo oscilando como con mayor intensidad, y eso quiere decir que uno escucha más fuerte. Ya. Pero lo que yo quería decir es que estas dos cosas, que nos parecen completamente triviales, no lo son, y son dos propiedades súper importantes como de la estructura matemática del sonido. Entonces ahora tenemos que pensar que el sonido nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la matemática, entonces tiene ciertas propiedades, así como, no sé, uno estudia los triángulos, y, no sé, los triángulos rectángulos, o no sé, los polígonos, o cualquier cosa, ahora y puede tener propiedades. Ahora el sonido también, así como uno puede modelizarlo con matemática, y el sonido, la música, tiene unas propiedades, que son estas dos, y que son súper importantes. Y la idea es que si uno tiene dos sonidos, y los pone juntos, todavía tiene un sonido. Parece trivial, pero es algo súper importante. Y eso, esta estructura matemática se llama espacio vectorial.
Y es simplemente esta idea, quizás no sé si ustedes ya habrán visto en el colegio, que o sea, los vectores, entonces la idea, unos vectores, estamos en el plano, tenemos una flecha y uno puede sumar vectores, entonces si yo sumo, por ejemplo, esos dos vectores rojos que está ahí, da el vector azul, y además los vectores uno puede multiplicarlos como por un número, generalmente un número real, entonces si tiene una flecha así y uno lo multiplica por una cosa, da la misma flecha con el mismo sentido pero más grande. Eso es algo súper importante, una estructura que se llama espacio vectorial y que aparece en todos lados de la naturaleza. Entonces aparece, bueno, no les puedo explicar por qué, pero aparece como en la mecánica cuántica, aparece en la astronomía, bueno, en muchos sistemas físicos, aparece en el electromagnetismo, lo mismo cosa que pasa con la luz. Aparece en la ecología, este hecho que uno puede sumar cosas, objetos, y que todavía son como el mismo objeto. Aparece también en el proceso, no sé si es procesamiento, pero suena medio raro, proceso quizás, no importa, de digital de imagen. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes utilizan, ¿cómo se llama? Instagram, y ponen como filtro, el filtro es como la misma idea, como que estamos sumando imágenes y obtenemos una cosa que todavía es una imagen, ¿ya? Entonces, esto sé que suena súper abstracto, pero es como súper importante en la física matemática y en cómo, voy a tratar de mostrarles después, en cómo uno estudia con matemáticas el mundo que nos rodea en general. Entonces eso, bueno, son los espacios vectoriales. Y aquí viene como la parte bien matemática. Entonces, lo que yo les mostré primero es que tenemos estas funciones sinusoidales que corresponden a sonidos, ¿okay? Que pueden tener una frecuencia más o menos elevada y que pueden ser más o menos fuertes, ¿okay? Y nosotros mostramos que si sumamos, si multiplicamos los sonidos, siguen siendo sonidos, ya, que parece un poco trivial, pero estos sonidos eran como súper fome, así eran como los sonidos que uno cuando levanta el tono del teléfono que suena como tit. Bueno, de hecho el tono del teléfono es creo que ya no, pero el teléfono fijo era como una función sinusoidal con 440, de frecuencia 440, que corresponde como a la frecuencia del la del piano. Pero los sonidos que uno tiene como en la naturaleza, cuando yo estoy hablando, cuando ustedes escuchan música, son como mucho más complicados. Obviamente no suena así como tit todo el rato y se pasan cosas, se van moviendo, no sé qué. Entonces la pregunta ahora que nosotros podemos hacer, ¿no? Que en general como en matemáticas se hace, si cuando yo tomo dos sonidos como simples y lo adiciono, sigue siendo un sonido, ¿será lo contrario también verdad? ¿Será que si ahora yo pesco cualquier sonido complicado, por ejemplo, no sé, que alguien tocando guitarra o la canción que vimos al principio en el Shazam, ¿será cierto también que yo puedo como verlo como una suma de cosas simples, como una suma de estas oscilaciones simples que vimos? Y la respuesta es que sí, si no, bueno, como que no le estaría preguntando. Y fue exactamente lo que mostró matemáticamente ese caballero Joseph Fourier en el siglo XVIII, creo. Entonces lo que pasa, que voy a mostrar aquí, este es un teorema matemático, pero que da cuenta como de una realidad física que es súper común, que si uno pesca cualquier función periódica, ¿se acuerdan las que habíamos visto que eran como cuadradas así, o triangulares, o sinusoidales, o cualquier cosa que se repita, esa uno la puede descomponer en sonidos puros, ¿okay? Entonces, no se me da, por ejemplo, la función triangular, y yo puedo escribirla como un montón, como hicimos con el programa hace un poco, como tenía dos sonidos y lo adicioné, uno puede darse cuenta que ese sonido, que está asociado a esa función, o cualquier sonido, no sé, la guitarra, no sé qué, o sea, se puede descomponerse como suma de estos como elementos simples y puros que son las funciones sinusoidales o bueno, como digamos, sonidos puros que le vamos a poner, ¿okay? Y más encima que cuando uno los suma, la frecuencia de esos sonidos puros que van apareciendo tiene una relación aritmética particular, y que es que son todos múltiplos enteros de la primera frecuencia. Entonces, ¿se acuerdan que nuestras cosas así funciones tenían un periodo? A ese periodo uno le puede hacer una frecuencia, que es como cada cuánto la función comienza a repetirse, y cuando uno descompone esta función en varios seno y coseno, les voy a hacer una demostración ahora, que quizás suena un poco abstracto, uno se da cuenta que las frecuencias van apareciendo, son múltiplos enteros de la frecuencia que se llama el armónico fundamental, ¿okay? Entonces tenemos, por ejemplo, si esta F, el 440 del La que aparece en el teléfono, después vamos a tener 880 y etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, ahora le voy a hacer una demostración, si funciona bien, de cómo funciona eso. ¿Qué pasó? No, a ver.
No sé por qué aparece solo la mitad, si me esperan un poquito. Ahí apareció entero. Ya, entonces, por ejemplo, ahí tenemos un sonido. Vamos a partir con un sonido que le dije sinusoidal puro, que es el seno o coseno, y que son los sonidos simples que suenan así como todo en el teléfono. ¿Ya? Entonces lo que vamos a poder hacer, por ejemplo, es esta función que se va acá. Cuando ustedes escuchan lo mismo que hicimos antes, podemos subir, no sé si alcanzan a ver, aquí dice frecuencia y aparece la frecuencia, no, está muy chico. Aquí está el volumen y, bueno, no lo pueden ver, pero yo les voy contando. Entonces uno puede subir la frecuencia y bajar la frecuencia y sigue siendo un sonido. Y ahora podemos hacer, ese es como el sonido básico puro, podemos poner otras funciones que se repiten. Por ejemplo, a ver qué aparece acá, la función cuadrado, que es una frecuencia así, que ya es como un sonido puro, pero un poco, ya no es un sonido puro, pero un poco más complicado. Entonces la idea es que ese sonido puro, o sea, ese sonido que ya no es puro que tenemos ahí, se puede componer como suma de las funciones sinusoidales, los seno y coseno que vienen de la trigonometría, que habíamos visto antes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Hay un montón. Entonces, cuando uno dice sumar dos funciones, no sé si ustedes saben lo que quiere decir, pero la idea es que los valores que va a tomar ahora esta función van a ser los mismos valores que toman esas cuando las sumamos todas con respecto a este eje. ¿Okay? Y eso lo podemos hacer de varias maneras. Entonces, por ejemplo, este va a ser la función sinusoidal que aparece. Podemos aumentar o bajar como su contribución. Y vemos que la función que está acá y el sonido que aparece, ¿se escuchan? Va cambiando de la misma manera, pero todavía es algo periódico. Y todavía por eso lo escuchamos todavía un sonido. ¿Ya? Y por ejemplo, tenemos cosas más complicadas, como esa, y podemos hacer la misma cosa. Podemos cambiar la contribución de esta decomposición que tenemos en sonidos puros. ¿Ya? Bueno, después podemos volver a la simulación. Y lo que es más importante en esto es que si uno guarda todos estos como valores que van tomando acá, por ejemplo aquí tomamos este valor, este valor, este valor, este valor, para la frecuencia y la amplitud, es una cosa que caracteriza al sonido que tenemos o a nuestra función periódica que se llama el espectro. Y eso es como lo que hace funcionar en realidad como yo diría como todos los programas de computación que se utilizan para hacer música. No sé si alguien hace música, pero por ejemplo si tienen como un teclado y tienen un programa en su casa en el computador para hacer música, o el hecho de que uno pueda escuchar Spotify u otra aplicación en el computador, todo eso está basado en que todos los sonidos y toda la música se puede descomponer en esto como suma de funciones sinusoidales. Y eso, como por así decirlo, es algo como súper importante porque uno tiene como una manera de entender cómo está compuesto la música. ¿Ya? Y eso, ya. Bueno, y una cosa más que quería decirle, que en verdad no es tan importante, pero la idea es que además, eso fue como el primer teorema que hizo, bueno, no sé si lo hizo él en verdad, pero es como el primer teorema que hizo este caballero. Y uno dice, bueno, si ahora tengo algo que ya no es tan periódico, ¿qué pasa si quizás la función como que ya no se repite tanto y es como algo más complicado? La idea es que uno todavía puede ocupar esta decomposición, por ejemplo, si fuera un sonido más complicado, en sonidos puros, con una frecuencia y una amplitud, y todavía puede descomponerlo, excepto que va a tener como que contar muchas más, ya no tiene esta propiedad aritmética, que cada vez tenemos una frecuencia de base, después las frecuencias que aparecen después son multiplicado por 2, por 3, por 4, etc. Sino que ahora tenemos que contar todas las frecuencias posibles. Entonces tenemos que contar la frecuencia pi, la frecuencia raíz de 2, cualquier número real, no sé, 3,2, etc. Y tenemos que considerarlas porque también van a contribuir a nuestro sonido. Ya, eso quería mostrarle. Y a ver, bueno, antes de hacerle otra demostración, les quería... no sé, esto es como un apartado nomás, pero no importa mucho.
La idea es que, como yo les decía, el hecho de que podamos descomponer en estos elementos como primarios, que son los sonidos puros, en el caso del sonido, es algo que aparece en general en la naturaleza en muchos aspectos. Voy a ponerlo más grande. ¿Ya? No sé si ustedes conocen como los prismas, son como estos pirámides de, no sé de qué están hechas, pero como pirámides transparentes, que si uno deja pasar un rayo de luz, como que aparece un arcoíris del otro lado. Bueno, eso porque como que la estructura de la luz es como más o menos matemática de la luz, como más o menos la misma estructura matemática de la música, o sea, del sonido en general. Y esa cosa que ustedes ven en el prisma es exactamente lo mismo que mostró Fourier. O sea, tienen la luz y la luz una la descompone en diferentes como elementos primarios que son los colores, bueno, más o menos puros. Entonces tiene la luz blanca de un lado y el otro lado aparece el verde, el amarillo, el naranja y no sé qué. Y eso porque la luz, como les dije antes, también tiene esta estructura como de espacio vectorial que uno puede sumar y que uno puede multiplicar por un número real, y hace como que las propiedades de dos cosas que, bueno, a usted quizás le parecen distintas y que de hecho como que se estudian en cursos completamente distintos cuando uno estudia física, sean súper parecidas. Entonces, como tenemos esta descomposición en elementos primarios y tenemos este hecho que podemos como por otro lado sumarlo y multiplicarlo. Y nada, les quería mostrar por ejemplo eso, no sé si a alguien le gusta la astronomía, pero anteayer estaba viendo una película en la tele que se llama Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, documental, que en un momento entrevista a astrónomos de, no sé, supongo del ALMA o del, no sé exactamente qué observatorio era, pero en el desierto de Atacama, y en un momento el astrónomo dice, sí, esto es lo que nosotros estudiamos, este es el espectro de una estrella. Entonces la estrella lo que pasa es que manda luz, y cuando esa luz uno la puede descomponer igual en elementos primarios, y este dibujo que vemos acá es el espectro como de la luz que viene de esa estrella. Entonces el hecho de que podamos descomponerlo va a querer decir que lo que hacen los astrónomos es que pescan la luz que viene de una estrella, la descomponen en estos elementos primarios como descompusimos nosotros el sonido en sonidos puros, y a partir como de eso dicen, bueno, esta estrella estaba hecha, no sé, de carbono, no tengo idea, pero de ozono o algo así. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar después, que es más o menos con el mismo principio del Shazam, que cuando uno tiene como esta forma de esta descomposición, estas ramitas que vamos viendo acá, eso le da una caracterización como de la luz que uno estaba viendo. ¿Ya? Pero después les voy a explicar eso con más detalle. Entonces ya, otra demostración. Esta vez un poco más real. ¿Cómo se hacía esto? Este es un programa que uno utiliza para hacer música, que se llama Ableton Live, que ustedes lo pueden bajar si quieren. Y lo que voy a hacer, voy a hacer voy a tocar música, voy a tocar sonidos. Lo que vamos a ver aquí son exactamente las frecuencias que aparecen en esos sonidos. Y en verdad esto ustedes es algo que ya han visto, no sé si han visto como las radios viejas, que tenían como unas cositas así como para subir y bajar. Bueno, es como exactamente lo mismo. Lo que uno hacía ahí era tomar el sonido, lo descomponía en como ciertas frecuencias y decía, bueno, las frecuencias agudas yo quiero subirlas y las de frecuencias bajas yo quiero, no sé, subirlas también. Y el hecho de poder hacer eso es porque el sonido está tiene esa particularidad que está compuesto como por elementos que son los sonidos puros, entonces uno puede como descomponerlo y decir, bueno, yo creo que los agudos es hacer algo y con los bajos hacer otra cosa. Entonces aquí va a parecer algo que es un poco más completo y un poco más interactivo. Entonces, por ejemplo, si yo toco este sonido, va a sonar medio feo, pero no importa. Ya, ese es como un seno puro. Bueno, es un poco aproximado esto, entonces no se ve tan bien, pero ustedes ven, aparece como aquí un solo pic, ¿ya? Entonces esa es la frecuencia que corresponde al sonido puro que está sonando. Después, si uno tiene unas cosas más complicadas, van apareciendo todos estos pics, que son exactamente las frecuencias múltiplos que aparecen en el teorema de Fourier, ¿ya? Y después pueden hacer una cosa, no sé, mucho más complicada, así como cualquier música que a ustedes se le ocurran, y vamos a tener esta descomposición, que como ven ya no son como rayas separadas, sino que tenemos que considerar muchas más, pero que aparecen todas, y que nos van mostrando de hecho de qué está compuesta la música que estamos escuchando. No sé qué temas tengo. De hecho, cosas que parecen como notas musicales, uno también tiene como tener esta descomposición en elementos puros. Entonces aquí vamos viendo todas las rayitas que están presentes, por ejemplo, que aquí creo que no se ve, pero es 1000 Hz. Esto quiere decir que en este momento hay una función sinusoidal o un sonido puro de 1000 Hz que está apareciendo en la descomposición del sonido del teorema Fourier.
¿Ya? Entonces es una demostración, bueno, o sea, no una demostración, una muestra de lo que estoy diciendo. Y la otra es esta, a ver si funciona. Aquí ya la había abierto. Por ejemplo, si tiene una flauta, aquí la misma cosa. Van viendo diferentes notas y aquí van viendo en cada nota como la rayita que corresponde a las frecuencias que están presentes en el sonido. Entonces, aquí lo que me hace es que las frecuencias están ordenadas así, entonces cuando el sonido de la flauta es más alto, van apareciendo rayas como más altas, porque los sonidos que la componen, las funciones sinusoidales, tienen una frecuencia más elevada, y es lo que uno escucha. Bueno, eso se puede hacer, no sé, con la arpa o con cualquier cosa. Bueno, ahí vamos bajando, y creo que hasta, no sé si hablo, ¿funciona esto? ¿Aló? No, parece que no funciona, no importa. Pero bueno, si yo hablase también podría ver la descomposición de mi voz, o por ejemplo el pajarito. Podemos ver cómo el pajarito también se descompone en esto. ¿Ya? Y que todo viene de la estructura de espacio vectorial del sonido. Muy bien, entonces, os quería mostrarle acá. Es más o menos lo mismo. Y lo que uno hace, entonces, como la base como de lo que yo trabajo, que es como un análisis computacional de la música y del sonido, es utilizar el teorema de Fourier, decir, bueno, yo tengo una música, un sonido, la descompongo en estos elementos primarios, y después con esos elementos primarios, que son como más fáciles de entender porque son más simples, trato de decir, por ejemplo, yo lo que hago, por ejemplo, es decir, tomo los espectros de la música y trato de decir automáticamente si, por ejemplo, hay alguien que está tocando guitarra en la música que está sonando, o si hay alguien que está cantando, o si es más bien alguien que habla, o, por ejemplo, no sé, hacemos cosas, por ejemplo, tratar de ver si es como si tenemos dos músicas distintas, si, por ejemplo, la misma persona que está cantando o no, y todas esas cosas que uno hace y que son como la base, yo diría, como de lo que se llama como música computacional, están basadas en el teorema Fourier y en esta descomposición que se llama descomposición espectral, en el hecho de que tengamos estos elementos puros que se suman para dar origen a cosas más complejas. Entonces la última cosa que quería, antes de hablar un poco de otra cosa, que quería decirle es que lo que en verdad se usa es un objeto que se llama espectrograma, que es como lo que vimos delante, lo mismo. Entonces lo que uno hace es, para cada tiempo, por ejemplo, yo me paro en el minuto 1 y tomo como una pequeña porción de música, por ejemplo, entre el minuto 1 y en el minuto 1 y un segundo, y calculo como la descomposición del teorema Fourier en ese momento, y os voy a obtener una rayita, por ejemplo, acá. Entonces me van a decir, bueno, en el minuto 1 había, no sé, la frecuencia, no sé, 440, 800, no sé qué. Después me paro un poco más allá y, bueno, por ejemplo, en el minuto 1 con 10 segundos, y entre el minuto 1 con 10 segundos y el minuto 1 con 15 segundos, me paro un poco más allá, bueno, y me doy cuenta que tengo otra descomposición en elementos como puros o como simples, que nos da el teorema Fourier. Y con eso puedo construir como esta imagen que ustedes tienen acá, que se llama el espectrograma. Entonces uno tiene la descomposición, como el teorema Fourier, en cada momento del tiempo. Entonces aquí va avanzando el tiempo, aquí tenemos como las frecuencias más elevadas, y en este dibujo el color, o sea, mientras más amarillo quiere decir que la amplitud, ¿se acuerdan que tenía una amplitud que era como cuanto más aumentaba, o sea, cuanto más como que subían o bajaban las funciones sinusoidales? Eso está dado por el color que tiene aquí. Bueno, también lo podemos hacer en 3 dimensiones, pero a mí me gusta más ese, pero no importa. Y es lo mismo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tiempo, si tomamos una línea que va de aquí a acá, entonces vamos a ver las rayitas, que aparecen así, que es las mismas rayitas que vimos en la demostración con el programa de música, y la altura que corresponde a la amplitud. Es como la misma cosa que antes. Y, a ver, cuéntenme. Igual me queda un poco de tiempo. Y quizá le voy a explicar eso al tiro. Ya. Entonces, me lo voy a explicar al tiro cómo funciona perdón, no, aquí tengo otra demostración. A ver si se alcanza a ver. Si se entiende un poco más lo que dije. Entonces, en el que estamos ahí arriba son como la función que dijimos que era periódica, que corresponde al sonido. Entonces, lo verde que es ahí es, ¿verdad?, como la compresión y la rareficación del aire. Lo que se ve acá es como los componentes del que aparecen ahí en el teorema Fourier en cada momento, y lo que vemos acá es lo que yo le dije el espectrograma. Entonces, por ejemplo, si
ver si lo paro en algún momento bueno. Está un violín que está tocando. En este momento, por ejemplo, creo que está tocando 2 notas el violinista, entonces aparece como esa raya y otras rayas más, pero está como estas 2 rayas principales, que son 3 frecuencias que están ahí, que están contenidas en el sonido, y como esas 3 son más altas, o sea, son más grandes, se ven como estas 3 líneas, estos 3 puntos que están acá. Entonces eso uno lo hace para todos los tiempos y va dibujando y obtiene esta cosa que se llama espectrograma. ¿Ya? Entonces ahora voy a tratar de explicarles cómo funciona el Shazam y después quizás vamos a volver a otras cosas más atrás. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa que reconoce las canciones? Ustedes se acuerdan que la idea era que el aparato de teléfono tiene un micrófono, entonces graba la canción que está escuchando y en algunos segundos le dicen, es Gangnam Style de no sé qué, no sé, cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces la idea, ¿cómo funciona eso? Es, bueno, ocupando el teorema Fourier, si no, se lo diría ahora. ¿Y cómo hacemos? Entonces, lo primero uno tiene es como la grabación que uno hizo con el teléfono, entonces tiene como ahí lo que dijimos que era una función del tiempo, y como vimos podemos calcular en cada como momento chiquitito de tiempo, podemos calcular esta descomposición, que se llama descomposición espectral, para hacer este dibujo, que es el espectrograma. Entonces aquí lo mismo que le acabo de explicar, aquí tienen el tiempo, aquí tiene la diferencia frecuente, las diferentes frecuencias, y aquí que se ve que está más negro quiere decir que hay unas frecuencias que están más presentes. Entonces, por ejemplo, si vemos, no sé, no veo nada yo tampoco, pero, a ver, por ejemplo, aquí dice 2000, entonces esta rayita negra aquí, este puntito negro, quiere decir que, no sé, aquí está como más o menos en el 1/10 de segundo, aparece una frecuencia 2000 así bien fuerte en la descomposición de espectral. Entonces, lo que uno hace, no sé, graba, quizás no se demora mucho, como 10 segundos de la canción, y obtiene va calculando los coeficientes del teorema de Fourier, y obtiene esta imagen. Ese es como el primer paso. El segundo paso es que uno toma este espectrograma y calcula lo que se llaman como puntos de interés. Entonces los puntos de interés son aquí donde va a estar más negrito. Por ejemplo, acá, donde como los valores son más elevados, uno el resto como dice, ya, eso no me importa, a mí lo único que me interesa es saber que estos puntos que están acá corresponden como a frecuencias que están como muy presentes en la canción en algún momento. ¿Ya? Y la gracia de esto es que como el espectro es tan característico de la música y el espectrograma es tan característica de los primeros 10 segundos que grabamos, que estos puntos, esta imagen es casi como una huella digital de la música. Si usted hace una huella digital, bueno, no sé, creo que nadie puede probar que no hay 2 iguales, pero la probabilidad de que 2 personas, no sé, como empíricamente uno sabe que la probabilidad de que 2 personas tengan la misma huella digital es casi nula. Y por eso, pues, cuando uno va al ISAPRE, pone el dedo y se utilizan la huella digital para verificar que es bien uno y que no sé, uno no le prestó la cosa del ISAPRE a otra persona. ¿Ya? Entonces la idea es que esta representación que se llama espectrograma de la música es casi como una huella digital. Entonces, si guardamos solo algunos puntos, todavía sigue siendo como una representación bien fidel de la música. Y bueno, después viene una parte que es como más informática, que en verdad no les puedo explicar en detalle porque me demoraría mucho, pero les voy a explicar los grandes principios. Entonces lo que uno hace es pescar estos puntos y los guarda como en o sea, los va guardando así, por ejemplo, le asocian algunos números. Por ejemplo, no sé, va a ser este punto que está acá, este va a ser este punto que está acá, este va a ser este punto que está acá. De alguna manera uno lo transforma esos números por pedazo, y después lo que uno va es que tiene una base de datos y va y mira, bueno, es que estos puntos que yo calculé acá, o sea, mis puntos de interés que vienen de la descomposición espectral, del teorema Fourier, están en mi base de datos. Entonces, bueno, uno va y mira la base de datos y se da cuenta, bueno, este pedacito que yo había calculado de segundo estaba en mi base de datos, por ejemplo, la canción número 2, que corresponde, uno ya lo sabía, a, no sé, la canción Gangnam Style. Y eso es todo, entre comillas. Bueno, hay un montón de cosas que no le puedo explicar y que es como que tienen que ver con el hecho que esta búsqueda sea como súper rápida, pero la idea es que la representación espectral de la música o la canción es como suficiente para identificar únicamente la música. Y eso es lo que hacen en general como Shazam y todas esas aplicaciones que reconocen la música. ¿Ya? Eso era como explicarle. Otra cosa que quería mostrarle, como otro teorema,
que uno siempre dice en matemática que cuando uno le explica cosas a los alumnos como que les pasa goles, porque hay cosas que no les dice y que uno da por asumidas, pero que en verdad no son tan obvias. Entonces yo como que primero le hablé como de Fourier y de la descomposición espectral y que era un teorema y las matemáticas y bien, pero por otro lado nunca le expliqué cómo en verdad todavía uno guarda la música en el computador, porque primero para que Shazam pueda calcular lo que hace, primero hay que guardarla en el teléfono la música. Bueno, se demora muy poco, pero igual hay que guardarla. Entonces la idea es súper simple lo que uno hace. Uno toma no sé, nuestra función aquí del tiempo, que presenta la música. Aquí vamos a tomar un caso muy particular, por ejemplo, que es la función sinusoidal, y uno va haciendo como un muestreo, ¿okay? Va tomando lo que se llama hacer muestreo, que va guardando puntos, pero no lo guarda todo. Por ejemplo, cada 20, ¿cuántos? En general son como cada 200 milisegundos, o sea, un quinto un quinto segundo, uno va guardando un punto. Entonces no los va guardando todos porque se demoraría mucho y sería como muy costoso computacionalmente. Y eso uno lo llama el paso del muestreo. Entonces, algo como que suena bien científico, uno va tomando puntos y esos puntos nomás los guarda, ¿ya? Y lo hace cada, le vamos a decir TE, cada paso no sé qué, ¿ya? Entonces uno pasa de una cosa que era el sonido, que en cualquier momento uno puede medirlo, a una cosa que uno solo guarda ciertos valores, ¿ya? Que se llaman las muestras, ¿ya? Y bueno, de partida eso es como súper útil, porque uno guarda menos puntos cuando hace eso, y uno más o menos puede controlar cuántos puntos guarda. Y si uno guarda más puntos, bueno, o sea, si uno guarda menos puntos, puede reducir, por ejemplo, la necesidad de memoria que se necesita en un teléfono o un computador, ¿ya? Esto es como la informática. Así es como se hace. Pero uno que se dice, bueno, ¿y qué puede hacer uno? O sea, ¿qué nos puede decir la matemática? ¿O qué podemos mostrar a partir de esto? Y eso fue exactamente lo que hizo el otro caballero que les había mostrado al principio, Shannon. Fue mostrar que a partir de esos puntos que uno va tomando, uno puede recobrar completamente la función original. Y eso es algo como que suena súper informático, pero que en verdad fue estudiado, bueno, en verdad ese caballero está en una empresa privada, pero fue estudiado de una manera matemática, como en el área de la matemática se llama matemática aplicada. Y que caballero mostró matemáticamente que si esa frecuencia que dijimos de muestreo, que era como cada cuánto uno va tomando puntos, es más grande que 2 veces o sea, uno tiene una música, perdón, ¿ya? Y esa música uno vimos que tenía algo que se llama una descomposición en elementos puros, en sinusoidales, con cierta frecuencia, ¿ya? Y si uno hace ese muestreo de la función, de manera que la frecuencia de muestreo, que era cada cuánto tomamos esos puntos, sea más grande que 2 veces la frecuencia más grande que aparece en nuestra descomposición espectral, uno siempre puede volver a la función original, o sea, al sonido original. Bueno, esa es la fórmula, pero da lo mismo. La idea es que uno puede pasar como de esta cosa, no solo tomó puntos al sonido de origen, y para el otro lado también, ¿okay? Sí guardamos esta condición, ¿ya? Y eso es algo que se mostró matemáticamente, de hecho en el siglo pasado, y que fue como súper importante para todos. Bueno, es como la base de lo que se llama la teoría de la información, y es como el análisis científico de cómo funcionan los computadores y cómo uno puede guardar la información. Y que es matemática aplicada, como mezclada con informática, ¿ya? Y en la práctica, lo que uno hace, no sé si alguna vez ustedes se han fijado, en general, antes que usar el teléfono, la gente como la mejor calidad para guardar la música era el compact disc. Y uno sabía que si uno tenía un compact disc no sonaba como un MP3 así como medio feo que uno bajó de internet, sino que sonaba bien. Y en realidad lo que pasa es que en el compact disc lo que está guardado ahí es exactamente eso. Uno toma muestreo de la música que suena originalmente a una frecuencia que es esta, que es 44.100. ¿Y por qué? Exactamente como gracias al teorema que vimos antes de Nyquist-Shannon, que dice que uno para guardar, para volver a tomar la función, o sea, recuperar la función original o la música, el sonido original, uno lo que tiene que hacer es hacer la frecuencia de muestreo 2 veces más grande que la frecuencia más grande que aparece en la música. Ahora bien, fisiológicamente nosotros los humanos no podemos escuchar ninguna frecuencia que vaya más allá de 20.000 Hz,
la unidad, pero poco importa, ¿ya? ¿Y por qué? No sé, así funciona fisiológicamente. Hay otros animales que escuchan más fuerte, o sea, más frecuencias más elevadas, por ejemplo, los delfines, nosotros no somos delfines, escuchan hasta 50.000 Hz, ¿okay? Entonces, lo que hace la gente como en tecnología, en teoría de la información, es decir, bueno, si uno puede escuchar hasta 20.000, tomemos 2 veces eso, que es 40.000, bueno, y después se pasan un poquito así como por si acaso. Pero exactamente la razón, no sé si ustedes ya alguna vez habrán visto eso, quizás cuando guardan archivos en el computador, cuando uno mira las propiedades, sale de los archivos de música, sale la frecuencia a la cual se hizo el muestreo, y exactamente esa, y que viene del teorema que vimos. Y eso que quería mostrarles, quizás una última cosa, que la encuentro súper bonita, que quizás no es tan matemática, pero que también está relacionada con el teorema de Fourier, es que, bueno, uno podría decir, ya bueno, eso es como la física, la matemática, bueno, y la informática, y funciona todo muy bien, qué bonito, pero sigue siendo como bien abstracto y, no sé, quizás no tiene que ver como con la realidad que uno vive. Y lo que es súper bonito es que uno puede decir que no es así, que está como súper relacionado, como que el teorema de Fourier está súper relacionado como con nosotros, como percibimos la realidad y como escuchamos la música, porque fisiológicamente uno como que en su oreja hace calcula los coeficientes de Fourier. ¿Y cómo funciona eso? La idea es que en nuestra oreja uno tiene como, bueno, tiene la oreja, tiene un pabellón donde entra el aire, tiene el tímpano, y el tímpano vibra así, es como una mallita, que ojalá nadie se lo rompa, y atrás hay como un martillito, y ese martillito transmite las vibraciones del tímpano, que son las mismas del aire, entonces lo mismo que yo le decía del aire que se está moviendo así, bueno, eso, el tímpano se mueve de la misma manera, hay un martillito atrás que se mueve de la misma manera, y que pasa esos movimientos, esas oscilaciones, a la cóclea. Y la cóclea, lo que tiene adentro es esta cosa aquí, que se llama membrana basilar, creo que se llama así en español. Y esta membrana basilar, de hecho acá hay un dibujo, que quizás se ve más claro, es una cosa que está así enrollada adentro de nuestra oreja y que tiene como unos pelitos. Entonces si uno la desenrolla, esos pelitos son esos que están acá. ¿Ya? Entonces si uno lo desenrolla, tiene como una lengüeta, así como larga, y la particular de esta lengüeta es que según el lugar donde uno esté, esos pelitos que están ahí se van a accionar, como activar, según la frecuencia que uno está escuchando. Entonces, por ejemplo, si uno está escuchando una frecuencia alta, no sé, como esos sonidos puros, perdón, por ejemplo, esos sonidos puros que escuchamos antes cuando vimos el programa de música, los pelitos que están aquí al final de esta cosa que está enredada se van a mover y los otros se van a quedar quietos. Y si uno tiene una frecuencia más baja, los pelitos que están aquí, como al final de la membrana basilar, también estos se van a activar y los otros se van a quedar quietos. Lo que está ahí en verdad es una simulación, no es una foto en verdad de la oreja, pero para que se vean, para que lo vean pueden imaginarse eso. Entonces, que decía ahí como que tienen la oreja, esa cosa negra que está ahí, el tímpano, después ven un martillo, una cosa blanca que pasó ahí, el martillo, y esto es la membrana basilar que está dentro de la cóclea. Y cuando uno ve como esa lengüeta que está ahí, pero esto tiene sonido, ¿no? Se parece que iba a sonar. Ahí sí. Esto es una simulación, pero así funciona. Uno ve que si uno como que descompone, o sea, tiene sonidos puros, solo ciertos lugares de la membrana basilar se van a mover, y si uno tiene un sonido más complejo, como no sé, creo que es como un órgano de iglesia, uno ve que está como membrana que no tiene en la oreja, hace como exactamente lo mismo como que uno muestra en el teorema de Fourier, hace como una descomposición espectral, una composición como en elementos puros. Y entonces uno como que calcula en su oreja, no, más o menos, no exactamente eso, pero más o menos uno que calcula como los coeficientes del teorema de Fourier en su oreja, y después la información que transmitía como al cerebro, en verdad, y al resto como del sistema auditivo en el cerebro. Y eso, voy a terminar con eso. La idea era como mostrarle que, bueno, cosas como matemáticas, teoremas que pueden parecer, no sé, un poco abstracto, o incluso cosas que uno dice, bueno, ¿y para qué sirve la trigonometría en el colegio, y los senos y los cosenos y las funciones sinusoidales?
Bueno, en verdad son como cosas que aparecen en la física y en la matemática muy regularmente y que aparecen como hasta adentro de nuestra cabeza, en cierto sentido. Ya, eso. Gracias.